Bienvenidos, queridos amigos, a este su programa Libros del Libro. Esperamos que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes en esta ocasión y que sigan acompañándonos a través de estos maravillosos estudios que estamos teniendo acerca del libro de los Hechos. A mi lado tengo al pastor Ezequiel González. Bienvenido, pastor, de nuevo al programa Libros del Libro. Gracias, Sabino, que Dios te bendiga a ti y también a todos nuestros amigos que están en sintonía con nosotros. Esperamos que la paz de Dios llegue a tu corazón y que podamos, como resultado del análisis del libro de los Hechos, tener no tan solo una idea de la historia de los orígenes cristianos, sino que también esta comprensión pueda motivarnos para acercarnos más a Jesucristo. Amén, pastor. Vamos a pedir la bendición de Dios para que Él nos dé la sabiduría en este programa. Vamos a orar. Bondadoso Padre que está en los cielos, de nuevo pedimos su permiso, su bendición y que el Espíritu Santo esté sobre todos aquellos corazones que nos están viendo y que nosotros aquí en el estudio podamos hacer lo mejor para la honra y la gloria de su nombre. Amén. Y que al tocar estos tópicos maravillosos de su santa palabra en el libro de Hechos de los Apóstoles, podamos hacerlo mejor. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, pastor, en esta ocasión estaremos tratando uno de los tópicos maravillosos acerca de la intención que Lucas tiene al escribir su libro. ¿Qué pudiera decirnos acerca de este tema? Bueno, Sabino, y también a nuestros amigos, sobre la intención de Lucas al escribir el libro de los Hechos, se han generado muchísimas discusiones en grandes foros teológicos, siendo los siglos XVI y XIX, cuando este problema se plantea en una forma especial, dándose a raíz de estas discusiones, los siglos XVI y XIX, dándose las soluciones principales que con más o menos frecuencia, o más o menos matices, son las que vamos o las que se presentan en el día de hoy. En primer lugar, Sabino, es importante entender que Lucas es el único evangelista que le da continuación a su evangelio. Si nosotros analizamos, por ejemplo, Mateo, Marcos, Juan, nos daremos cuenta que ninguno de ellos le da continuación a su obra, solamente lo hace Lucas. Y esto nos permite descubrir cómo Lucas coincidía la historia de Jesús. Amén. Ahora, independientemente a esto, Lucas está interesado en escribir no solo una historia de Jesús, no solo un relato de Jesús como otros lo habían intentado anteriormente, sino que él toma esa historia y la plasma en otro molde. Si tú te lees, por ejemplo, la parte introductoria de Lucas o del tercer evangelio, te darás cuenta que Lucas mismo habla allí que antes que él muchos se habían interesado en escribir en relación a Jesucristo. Ahora, él toma la historia de Cristo y la plasma en otro molde. De igual manera, Lucas, a la vez de plasmar la historia de Jesús en otro molde, señala en el segundo tomo que contiene los orígenes del cristianismo, es a saber, Hechos de los Apóstoles. Lucas señala allí la continuación de la tarea que Cristo inició. Nota, en el tercer evangelio, capítulo 24, Lucas 24, ratificamos, Cristo termina con una obra. Ahora, donde Cristo termina, los discípulos debían de continuar. Y esta obra, amigos que nos están sintonizando en este momento, esta obra que Cristo inició, la predicación del Evangelio, no podía quedar inconclusa. Los discípulos debían de continuar. Entonces, Lucas en los Hechos presenta la continuación de esa tarea desarrollada por los apóstoles, lógicamente motivados por el Espíritu Santo. Ahora bien,
hay algo que debemos de entender en esta oportunidad. Lucas da un marco geográfico e histórico que no se encuentra en ningún otro lugar. Según los escritos lucanos, o los escritos de este gran historiador inspirado por Dios, Lucas, Roma, la gran ciudad romana, símbolo de la gentilidad, y Jerusalén, símbolo del judaísmo, del cristianismo, permiten o son una clave para entender la estructura y el sentido del libro de los Hechos. Así que, déjame decirte, Sabino, y también a nuestros amigos, que estas dos ciudades son clave en los escritos lucanos. Jerusalén, símbolo del cristianismo, del judaísmo, y también Roma, símbolo de la gentilidad. Y para tener una idea un poco más detenida en relación a lo que hemos presentado en este momento, debemos retroceder o dar una mirada retrospectiva al tercer evangelio, que, como hemos dicho en ocasiones anteriores, representa o es el primer volumen de esta serie escrita, repetimos una vez más para que se nos quede grabado, escrita por Lucas. A diferencia de otros evangelistas, Lucas empieza con Jerusalén y termina en Jerusalén. Interesante. Amigo mío, tú abres la Biblia en este momento y lee el tercer evangelio, te darás cuenta que se hace presentando la historia a partir de Jerusalén y termina en Jerusalén. Por ejemplo, tomando el prólogo, después de esta gran introducción dedicada al excelentísimo Teófilo, Lucas se detiene a presentar el momento donde Zacarías quema incienso en el templo allá en Jerusalén, y luego sigue con una larga narración en relación al nacimiento de Juan el Bautista, lógicamente allá en Jerusalén. Luego Lucas continúa presentando el momento donde los padres llevan a Jesús a Jerusalén. Luego Lucas continúa presentando el momento donde Cristo vuelve a Jerusalén a la edad de 12 años. Luego presenta cuando Cristo se le pierde a José y a María en Jerusalén. José y María están desesperados, buscando a Jesús allá en Jerusalén. Nota, hay un común denominador y es Jerusalén. Luego Lucas presenta la actividad de Cristo, la actividad misional desarrollada por Cristo, la presenta allá en Galilea. Pero al presentarla en Galilea, Lucas habla de que allí habían personas que procedían de Jerusalén. Interesante. Ahora, entendemos, Sabino, que al finalizar el episodio o este evangelio, Lucas lo hace en Jerusalén. Y quiero decir algo o plantear algo, aunque de una forma sintetizada. Cuando Cristo está desarrollando su actividad en Galilea, Lucas la termina abruptamente e inmediatamente pasa a Jerusalén, donde dedica muchísimos capítulos a presentar los últimos sucesos de nuestro Señor Jesucristo, lógicamente desarrollado en Jerusalén. Cristo asciende al cielo desde Jerusalén. Los discípulos retornan a Jerusalén. Amigos que me escuchan en esta oportunidad y nos están sintonizando, permítame decirle, Jerusalén tiene una función especial, una función central en los escritos lucanos. Pues el Cristo resucitado declara en Lucas 24:47, dice allí, debe predicarse el arrepentimiento y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Lo que indica esto, que Jerusalén debe ser vista, Sabino, y nuestros amigos que están aquí con nosotros, debe ser vista no como el punto de terminación, de llegada, tanto simbólica como literalmente. A la vez de que Jerusalén en los escritos lucanos es el punto de llegada, también es el punto de salida.
Date cuenta que en Hechos 1:8 el Evangelio debe de empezar ¿por dónde? Por Jerusalén. Por Jerusalén, que es el símbolo de la cristiandad. Interesante notar esto, interesante. Ahora bien, en Hechos cobra un significado especial Roma. ¿Por qué Roma cobra un significado especial? Roma es la capital del imperio. Y al mismo tiempo de que es la capital del imperio, Roma es el símbolo de la gentilidad. ¿Qué es lo que Lucas quiere hacer? Lucas quiere formar un puente Entre Jerusalén y Roma, y Roma. mediante la predicación del Evangelio, desarrollada por los apóstoles. Lo que Lucas está planteando es que el Evangelio no tan solo se desarrolló en un territorio llamado Jerusalén. El Evangelio no tan solo debía de ser desarrollado allí, debía de extenderse a otras naciones. Por lo tanto, lo que Lucas está planteando es que de Jerusalén, suelo judío, salen los apóstoles y llevan el mensaje hasta el confín de la tierra, representado en este momento por Roma. Y esto es un puntito muy importante que sería bueno que nosotros tengamos en cuenta en esta hora. Es así, entonces, Sabino y amigos que nos están escuchando, en una forma resumida, la obra lucana tiene como finalidad, o sea, el libro de los Hechos tiene como finalidad muy específico, ratificamos, establecer el puente. Y esto lo voy a repetir una vez más para que se nos quede grabado. La obra lucana, Hechos de los Apóstoles, tiene como finalidad muy específica establecer el puente para la predicación del Evangelio. En este caso, entre Jerusalén y Roma. Una vez establecido, lo demás queda fuera del propósito de Lucas. Así que lo primero que debemos de ver en lo que concierne a la intención de Lucas es este punto de vital importancia. Qué lindo, pastor, ver que en el corazón de este gran hombre estaba pensando él no solamente en su gente, sino expander el Evangelio. Se llenó del amor de Jesucristo y su afán, su amor, su dedicación era terminar la obra en su tiempo, ¿verdad? Alabado sea Dios por eso. Seguiremos adelante, vamos a tomarnos un espacio y después que regresemos vamos a meditar en uno de los segundos tópicos que tenemos para este estudio acerca de la estructura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Regresamos en un momento en su programa Libros del Libro. Regresamos de nuevo con su programa Libros del Libro, en donde estamos analizando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pastor, ya vimos un poco acerca de la intención por la cual Lucas dirige su libro, y en ello hemos visto que en su corazón estaba el abarcar el Evangelio desde Jerusalén hasta los gentiles en la ciudad de Roma. Ahora, en la segunda parte de este estudio de hoy, ¿podría usted explicarnos un poco acerca de la estructura del libro? Muy interesante, Sabino. Antes de explicar concerniente a la estructura del libro, quisiéramos en esta oportunidad señalar dos puntos en relación a la intención de Lucas al escribir el libro de los Hechos. Dos puntitos no más. Número uno, a través del relato narrativo, a través de este relato narrativo sobre Jesús y los cristianos, o la historia del cristianismo, Lucas se propone predicar. Y eso debemos entenderlo. Amigos míos, no tan solo Lucas escribe por escribir, no tan solo Lucas habla de Jesús, su actividad misional.
No tan solo Lucas presenta la historia de los orígenes de la comunidad cristiana primitiva, no. Sino que actúa. Lucas lo hace para predicar. Amén. Y es un puntito muy importante. Y pudiésemos poner un ejemplo, el mismo caso Teófilo. Si nosotros leemos Lucas capítulo 1, verso 4, nos daremos cuenta que la intención de Lucas era no tan solo doctrinal, sino también evangelística. Y es un puntito muy importante que sería bueno que tengamos en cuenta en esta oportunidad. Al relacionar Lucas capítulo 1, versículo 4, con el versículo programático de los Hechos, es a saber, versículo 8 del capítulo 1, veremos que Lucas pretende hacer una obra edificante. Y al mismo tiempo de hacer una obra edificante, es importante entender que Lucas es un escritor cuyo objetivo era encaminar, en este caso no tan solo a Teófilo, sino a los lectores de las generaciones posteriores, encaminarlo a tener una experiencia más cerca con Jesús y más cerca con los orígenes del cristianismo. Lucas es un gran teólogo, Lucas es un gran historiador que se respeta. Amén. Y esto lo vamos a apuntar por lo siguiente. En primer lugar, existió entre los historiadores del tiempo de Lucas una regla. Y esta regla era muy respetada. Bien. La voy a leer en este momento, Sabino, y también a nuestros amigos, y la extraigo del libro titulado Evangelios Hipnóticos y Hechos de los Apóstoles. Tiene un grupo de colaboradores y uno de ellos es Joseph Adneau. Voy a leer en la página 250. Conviene, decían ellos, los historiadores, distribuir los materiales de acuerdo con un orden que distinga los acontecimientos. Interesante. Sí. Pero asegurando su continuidad por sus interrelaciones. ¿Qué es lo que nos está diciendo allí? Los historiadores decían, bueno, vamos a distribuir el material, vamos a presentar la historia y que en esta historia el orden que se establezca sea de una manera tal que los tópicos se distingan, pero al distinguirse que todos estén relacionados. Interesante. Ahora, si nosotros leemos la última parte del tercer evangelio y la primera parte de los Hechos, nos daremos cuenta que Lucas respetó esa regla. Por ejemplo, en el capítulo 24 de Lucas, allí se hace mención o se orienta a la misión cristiana. Pero no tan solo se orienta a la misión cristiana, sino también que se apunta a la gran realidad de que para desarrollar esa misión se necesitaba tener la unción del Espíritu Santo. Amén. Ahora, se hace un corte allí y empieza el segundo tomo, Hechos de los Apóstoles, orientado a la misión y al mismo tiempo orientado a la gran realidad de que para desarrollar esa misión se necesitaba el Espíritu Santo. Bien, debemos de tener en cuenta algo, Sabino, y también a nuestros amigos que están con nosotros, y es lo siguiente. El hecho de que Lucas reanude el tema con que concluyó el primer tomo no indica esto que él está haciendo una vana repetición. Si nosotros calculamos, si es una sola obra, y en el primer tomo él habla en la última parte de la resurrección, se da por sentado que no es necesario que en el segundo tomo vuelva y hable de la resurrección. Si en la última parte del primer tomo habla del Espíritu Santo,
Un autor en su segundo tomo tal vez no vuelva a hablar del Espíritu Santo. Si se orienta a la visión, en la última parte del primer tomo, tal vez un escritor no vuelva a orientar a la visión, pero Lucas lo hace porque él no hace esto, Sabino y amigos que nos están escuchando, como una mera repetición. En primer lugar, Lucas plantea una realidad que no se enfoca en la última parte del tercer evangelio. Y esta es que la presencia de Cristo dura 40 días. Ahora, Después de la resurrección. Después de la resurrección. Date cuenta, léete la última parte de Lucas. Está bien, el evangelista habla de la resurrección del Señor, pero no habla de que duró 40 días. Lucas reanuda el tema en los Hechos, pero para apuntar que Cristo duró 40 días. Por otro lado, Lucas desmonta una esperanza apocalíptica que existía en aquel entonces y plantea que la instauración del reino de gloria todavía no se ha desarrollado. Sí, el reino de gracia, mediante la aceptación de Jesucristo, acto que reanuda un cambio en el ser humano. Y así que debemos de tener en cuenta este asunto. Ahora bien, yéndonos a la parte de la estructura del libro, rápidamente, porque a medida que pasen los estudios estaremos apuntando sobre esto, debemos entender que el texto programático del libro de los Hechos es el versículo 8 del capítulo 1. Aunque en la próxima sección estaremos haciendo un análisis concerniente a este versículo, quiero apuntar a lo siguiente. ¿Cómo dice ese versículo? Y recibiréis, ¿cómo dice Sabino? Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí está el índice del libro, por así decirlo. Aquí está la programación del libro. Me seréis testigo en Jerusalén, luego en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Si nosotros leemos el libro detenidamente, nos daremos cuenta que lo que Lucas hace es desarrollar la actividad misionera en esos lugares. Interesante. Por ejemplo, en la primera parte de los Hechos se habla de lo que pudiésemos llamar el Evangelio de Pedro. El héroe en la primera parte es Pedro. Interesante, pastor, la información. Por supuesto. Ahora, a la vez de que Pedro es el héroe en la primera parte de los Hechos, la ciudad clave es Jerusalén. Es así que Lucas, ¿qué es lo que hace para estructurando su libro? Presenta la actividad misionera en Jerusalén y al mismo tiempo de presentar la actividad misionera en Jerusalén, teniendo como héroe, repito, a Pedro, entonces se presenta a Pedro al frente de la iglesia, pero al mismo tiempo, amigos míos, de presentarse a Pedro al frente de la iglesia de Jerusalén, también Lucas presenta la vida de los primeros cristianos, cómo fueron los primeros cristianos, y de esto vamos a estar analizando más adelante, muy importantísimo tema. Así que la primera parte de los Hechos es presentar, y esto es lo que hace Lucas, presentar la actividad misionera en Jerusalén. Ahora bien, los discípulos se estaban acomodando demasiado en Jerusalén. Estaban tranquilos en Jerusalén, pudiésemos decir, se estaban apiñando allí, tranquilito en Jerusalén. Y el mismo Dios permitió un mecanismo para que los discípulos pudiesen salir de Jerusalén y de esta forma se cumpliese lo que dice el versículo 8 de que el Evangelio se predique. Exacto, se predique no tan solo en suelo judío, sino también en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si nosotros analizamos, a raíz de las grandes persecuciones desencadenadas contra los cristianos, a raíz de la muerte de Esteban, observaremos que el Evangelio fue a Samaria, observaremos que el Evangelio fue a Judea. Entonces, Lucas
después de presentar esa persecución, para que los discípulos salgan de Jerusalén, habla de la actividad misionera en Samaria y en Judea, y de esto estaremos analizando más adelante, pero debemos de entender lo siguiente: a la vez de que el autor, en este caso Lucas, habla de la actividad misionera en Jerusalén, luego en Samaria y en Judea, el autor se presenta a la tercera parte, que está estructurada en el versículo 8. Note, hasta lo último de la tierra. Para Lucas, lo último de la tierra es Roma. Bien, en esta parte, donde debe de llevarse el Evangelio hasta lo último de la tierra, figura como personaje central a Pablo. Y la ciudad base es Antioquía de Siria. Nota que de esta ciudad, Antioquía de Siria, Pablo parte para sus viajes misioneros, donde cruza o atraviesa casi toda la cuenca del Mediterráneo, principalmente por Asia Menor, Grecia, para concluir entonces en Roma. Junto a Pablo, en esta última parte del libro de los Hechos, aparecen algunas figuras secundarias. Pudiésemos mencionar a Silas, nos acordamos bien de Silas, que más adelante vamos a hablar, Bernabé, Timoteo, Juan Marcos. Grandes hombres. Grandes hombres. No podemos obviar del todo a Pedro. Al mismo tiempo está allí Santiago, medio hermano de Cristo, quien desempeñó una labor especial en la comunidad jerosolimitana. Por lo tanto, aquí está, repito, en Hechos 1:8, la programación de todo este libro. Amigos míos, analicemos bien esto junto con el libro y nos daremos cuenta que esta es la estructura especial del libro Hechos de los Apóstoles. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro programa, esperando que Dios les bendiga y en la próxima usted nos siga acompañando en este maravilloso programa Libros del Libro.